Muy buenos días para todos, bienvenidos a la clase de Introducción a las Finanzas. Hoy vamos a continuar con el tema de Metric 6. Y este tema lo vamos o lo estamos relacionando con las 6 variables que incluye la metodología. Y para darle continuidad a la clase anterior, hoy vamos a seguir con, em, con el capital de trabajo, ¿cierto? Entonces ya la clase pasada vamos a hacer aquí un breve recorderis. La clase pasada dijimos que el KTNO, entendiéndose como los recursos necesarios para... Profe, qué Hola. pena. Hay momenticos en los que se está como bajando su velocidad de internet. Entonces se escucha como entrecortado. Vale, déjame yo reviso entonces qué está pasando. Permíteme, Gracias, profe. claro, permíteme un segundo. Bueno, entonces, veníamos argumentando que el KTNO, entendido como los recursos necesarios para operar en el corto plazo, ¿listo? Es decir, estos recursos para operar en el corto plazo los consideramos que son inversiones, ¿listo? Son inversiones de corto plazo. Estas inversiones de corto plazo están dadas en función de las cuentas por cobrar, ¿listo? Profe, ¿cómo así que una inversión en cuentas por cobrar? Claro, tú estás financiando a tus clientes. O sea, tú estás haciendo una inversión en tus clientes. ¿Qué tipo de inversión? Financiándolos. ¿Cuánto plazo le estás dando? 30, 60, 45 días, no sé, 90. Entonces, estas cuentas por cobrar están representadas por la financiación que le das a tus clientes. Aquí, muchachos, si uno tuviera el detalle, ¿cierto? No, aquí en este curso no vamos a llegar a ese nivel de detalle, pero si uno lo tuviera, estas cuentas por cobrar, uno las podría dividir en cuentas por cobrar a clientes, empleados, accionistas, ¿cierto? Y tener como un detalle de cómo se está comportando la cartera para cada uno de estos tres ítems. Otro aspecto importante que lo revisamos en la clase pasada, relacionado con eso, pues uno validaría la rotación, cuánto está rotando cada uno. Muy posiblemente cuando uno evalúa la rotación de la cartera, ahí coge un paquete completo. Entonces, si uno tuviera el detalle, podría desagregar cuánto rota cada uno de estos elementos. Y esto en la vida real se compila, se resume en un informe que llama el informe, puede tener varios nombres, informe de maduración de cartera, o el informe cartera también se le llama, para ser un poco más short el nombre, ¿cierto? Entonces, informe de maduración de cartera, y eso lo que nos dice es y ese informe de maduración puede estar por semanas. Entonces, en esta semana se vencen estas facturas, en la próxima, dentro de 0 a 15 días se vencen las otras, de 0 a 30 se vencen las otras, y así sucesivamente. Y así podemos tener una gestión mucho más efectiva de la cartera. De hecho, en las grandes empresas, y bueno, y en las medianas también se da, que tienen áreas de cartera, ¿cierto? Áreas de gestión de cartera, es decir, tienen áreas donde se realizan todos estos monitoreos del control de las cuentas por cobrar. ¿Listo? Por otra parte, tenemos los inventarios, ¿cierto? La empresa hace inversiones en inventarios. ¿Para qué esas inversiones en inventarios? Pues las hace para poder operar en el corto plazo, ¿cierto? Este inventario, como ya lo hemos visto a través del curso, puede ser en inventario en tránsito, primero tenemos materia prima, producto en proceso, producto terminado y repuestos, ¿cierto? Los repuestos por lo general casi no están, pues no los podríamos considerar como para la venta, pero están clasificados como repuestos de inventarios. Aquí tenemos, eh, para las empresas que son comercializadoras, pues
solo tendríamos un tipo de inventario que será producto terminado. Es decir, una empresa que compra computadores, que compra electrodomésticos, que compra, no sé, carros que ya están, o sea, que ya están, no es una ensambladora, ya sería producto terminado. Y por último tenemos las cuentas por pagar. Estas cuentas por pagar, muchachos, incluyen dos grandes ítems que son los de bienes y que son los de servicios. ¿Listo? Que son los de bienes y que son los de servicios. Estos dos, ¿cierto? Estos dos hacen parte del activo corriente. Ojo, cuando digo hacen parte es que no es que sean solamente las únicas cuentas. Recordemos que las cuentas representativas del activo corriente son 5, a saber, caja y bancos, cuentas por cobrar, inventario, anticipos y ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el último, muchachos? Para ver si están conmigo. No es inversiones temporales. Espérate un segundito, Dani, yo le pongo más volumen acá. ¿Cómo? ¿Repites, por favor? No mentiras, creo que no era inversiones temporales, pero Inversiones temporales, sí, no, esa es, inversiones temporales. Listo. Otro aspecto que no lo puse acá en este esquema, que está acá, son los anticipos. Listo. Vamos a ponerlo también acá. Aquí en cuentas por cobrar. Listo, vamos a ponerlo también por acá. Listo. Un anticipo, ¿por qué se considera una cuenta por cobrar? Porque tú anticipas un dinero y todavía no lo has ejecutado a favor de tu empresa. Por ejemplo, lo que hablábamos en la clase pasada de la retención en la fuente. La retención en la fuente es una porción de la venta que me retiene mi cliente, ¿cierto? Que me retiene mi cliente lo que hace es que se lo entrega a la DIAN y a mí lo que me entrega es un certificado de retención, ¿cierto? Ese certificado de retención es un anticipo de impuesto. Yo lo que estoy haciendo es anticipando el impuesto de renta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí también. Y por otra parte, aquí tendríamos parte del pasivo corriente. ¿Por qué digo parte del pasivo corriente y no todo el pasivo corriente? Porque al pasivo corriente le estaría faltando un ítem que es muy importante. ¿Cuál sería, muchachos? ¿Cuál sería? Johan, habla un poquito más duro, porfa. Para las obligaciones financieras. Las obligaciones financieras de corto plazo. ¿Listo? Obligaciones financieras de corto plazo. Sí. Es correcto. Entonces, en ese orden de ideas, este capital de trabajo neto operativo sería entre la resta entre el activo corriente, pero estas cuentas son lo que estamos aquí involucrando, y, y, eh, y el pasivo corriente, solo las cuentas que consideramos aquí en este momento, ¿cierto? Que son mercancías o materias o materia prima, que eso nos lo da los proveedores, costos y gastos por pagar, que son los relacionados con servicios, obligaciones laborales, ya hablamos que pueden ser cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, etcétera, impuestos por pagar, pues IVA, entre otros, y los anticipos que yo lo hago los anticipos que mis clientes me hacen a mí, ¿cierto? Entonces ya con este contexto un poco más al detalle, vamos a entrar aquí a un segundito a hablar un poco sobre de qué depende la configuración de ese capital de trabajo neto operativo que la empresa debería tener para operar en el corto plazo. Y eso está Profe, determinado, una pregunta señor. antes de que sigas. Es que, bueno, en la clase pasada habíamos mencionado en cuentas por cobrar. Ahí decía, pues, en el mapa que tienes ahorita, en el primero que hiciste, solo clientes, pero ahorita mencionaste que era también accionistas y empleados. Entonces, ¿se cuentan las tres? Si O tenemos sea, los el cuentas por cobrar. detalle, es decir, no todas las empresas van a tener estas dos adicionales, ¿cierto? O sea, no todas las empresas le van a vender a sus clientes, perdón, a sus empleados a contado. Si tienen un esquema, lo que pasa es que, cuál es el mensaje aquí, David? Cuando vemos los estados financieros de una empresa, no los tenemos con ese detalle, ¿cierto? Tenemos es el grueso.
O sea, vemos es cuentas por cobrar, no lo tenemos discriminado, a no ser de que usted se los pida al contador, que le pida un detalle de las cuentas y él le tiene que entregar un un discriminado del detalle de cuenta por cuenta, ¿cierto? Aquí solo está clientes bajo el supuesto que mi empresa no tiene esas otras dos cuentas por cobrar. ¿Listo? De hecho, ¿cómo se hace el análisis de manera global cuando no tengo el detalle? Meto todas las cuentas por cobrar que tengo y asumo que todas son de clientes. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Calculando un promedio de cuál es la rotación o cuál es la inversión en capital de trabajo que yo necesito para, para las cuentas por cobrar. Y ahí estoy metiendo todos en la misma bolsa. ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces aquí hablamos de la determinación del capital de trabajo y eso va en función, muchachos, especialmente de las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Y de cómo la empresa enfrenta las fuerzas del entorno, enfrenta esas fuerzas del entorno. Especialmente aquí hacemos énfasis en el grado de rivalidad que tenga la empresa y de su posicionamiento estratégico que tenga. Por ejemplo, cuando hablamos de poder de clientes hace referencia a si yo como empresa sé que soy el 80%, ¿cierto? Que soy el 80% de, perdón, al revés. Si mi cliente, si yo soy, a ver capaz que para no mezclarlo con proveedores para definirlo muy bien. Para definirlo muy bien acá. Si yo soy el, es decir, si yo no soy un cliente, es que aquí estoy brindando muchachos para no mezclarle acá cliente con proveedor. Bueno, empezamos primero por los proveedores, que es más fácil de explicar, de hecho. ¿Listo? Con los proveedores. ¿Listo? Si yo soy un proveedor, a ver, este vendría siendo aquí cliente, este vendría siendo cliente. Yo soy el cliente, este señor es mi proveedor, ¿cierto? Este señor es mi proveedor. Si yo sé que yo le facturo, por ejemplo, el 80% de la venta total a mi proveedor, yo tengo poder de negociación, ¿cierto? Y ese poder de negociación está en función de qué. Yo puedo negociar, yo puedo llegar a negociar plazo, precio, descuento financiero, forma de entrega, puedo llegar a negociar anticipos, ¿cierto? Puedo llegar a negociar anticipos, es decir, que si ese es un proveedor que siempre exige anticipos, pues simplemente yo le digo, a mí no me exija anticipos. ¿Por qué? Porque yo le hago a usted el 80%, o sea, digo 80 para poner número alto, ¿cierto? Si yo dentro del portafolio de clientes de mi proveedor, tengo una representación significativa de las ventas respecto al total, entonces yo le digo, venga, no, o sea, vamos a negociar de una manera que yo salga ganador. Pues no debería ser como así como tan extremista, pero si yo empresa tengo poder de negociación con mi proveedor, yo le puedo decir, despácheme o simplemente miren esto que es al extremo. Yo le puedo decir, manténgame inventario, ojo, o manténgame inventario en mi bodega, pero ese inventario es suyo y solo usted me lo va a facturar cuando yo lo utilice. Y en el momento que yo lo utilice, usted me va a dar 60 días para pagarlo. Entonces, ¿qué puede pasar, muchacho? Bueno, me va a dar 60 días para pagarlo y aparte de eso, si se los pago en los primeros 30 días, me da un descuento del 5%. Por poner un ejemplo un poco extremo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos 60 días
posiblemente se conviertan en 70, en 80, porque si él hoy me deja la materia prima, hoy yo la utilizo a los 10 días, a los 10 días él me factura y me da 60, pues esos 60 se convirtieron en 70. Listo. A los 70 yo le estaría pagando la materia prima que tuve en el momento cero. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente para que nos imaginemos, esta es una de las tantas variaciones que puede tener el poder de negociación con proveedores. Otra que no lo puse por acá, pero que es importante, prelación, ¿cierto? Yo le digo a mi proveedor, venga, no, yo necesito que usted me ponga mi orden de servicio, mi orden de producción en la primera lista de la fila. No me ponga de último, porque yo necesito el inventario que usted me lo tenga ahí en mi bodega para en cualquier momento entrar a producción. Entonces, mire todos estos elementos y otros adicionales que uno podría tener, que son ya más estratégicos, van más en función de la estrategia y del poder de negociación que tenga la empresa con los proveedores. Y de manera análoga, muchachos. Hola. Yo tengo una pregunta. Señor. O sea, ahí estás hablando de que el cliente sería, o sea, que el 80% de las provisiones del cliente lo hace ese proveedor, ¿o qué? ¿Cómo, perdón? De nuevo, Joan, porfa. Estás hablando de que el 80% de las provisiones que tiene el cliente, o sea, de esa otra empresa o ese otro negocio, las hace este proveedor, o es al contrario. No, al revés, porque al revés. Hay el poder, sería el poder que tiene el proveedor sobre el cliente, ¿no? No, ahí es al revés. Es decir, yo soy la empresa. Listo, yo soy la empresa XYZ y este es el proveedor ABC. Listo. Yo empresa XYZ le compro a ABC y le compro el 80. El señor al año factura 100 millones. De estos 100 millones, 80 fue para XYZ. Sí, 80 millones. 80 millones para XYZ. Pero entonces ahí estarías hablando del poder del cliente, ¿no? Sí, claro. Sí, de este estamos hablando, del poder del cliente. Bueno, dale, profe. Listo, el poder del cliente. Y estos son otros. Listo, otros. Sino que aquí me centré en este. O sea, me centré que la empresa estaba acá. Listo. Me centré que la empresa estaba acá. Entonces, en este momento, el poder de negociación del proveedor, ya me estoy ubicando acá, el poder de negociación del proveedor es muy bajito respecto al poder de negociación que tiene la empresa XYZ. ¿Cierto? Porque, de hecho, la empresa ABC, que es el proveedor, está corriendo un riesgo desde el punto de vista operativo y que tiene incidencia también desde el punto de vista de riesgo financiero. Porque, ¿qué pasa si yo como empresa XYZ, que le facturo el 80%, le dejaría comprar? ¿Qué pasará con la empresa ABC? ¿Qué pasará, muchachos? Profe, se le caen todos los márgenes. Se va para el suelo. Entonces, de alguna manera, cuando estas cuestiones pasan, y esto pues lo podemos extrapolar a esta misma situación que podríamos tener acá, ¿cierto? A esta misma situación que podemos tener acá, cuando esta se convierte en proveedor cuando esta se convierte en cliente, y este señor acá vendría siendo como un proveedor, ¿cierto? Aquí cambia un poquito como las explicaciones de acuerdo a lo que tenemos acá. Pero, ¿cuál es el mensaje, muchachos, principal que les quiero transmitir? El poder de negociación que tenga la empresa y cómo enfrenten las fuerzas del entorno van a determinar el capital de trabajo que va a requerir. ¿Listo? Si la empresa tiene bajo poder de negociación con sus clientes,
muy posiblemente va a tener unas cuentas por cobrar grandes. ¿Por qué? Porque si los clientes tienen poder de negociación respecto a los plazos, entonces simplemente le dice, yo te compro, pero no te pago a 45 días, sino que te pago a 60. Entonces, como es un cliente, como es un cliente que yo no puedo dejar ir, como los mal llamados clientes estratégicos, que es un cliente importante, que es un cliente que es conocido del dueño, que es o es en fin, muchas historias que pueden venir detrás del cliente estratégico, y resulta que es un cliente que no conduce a la generación de valor, sino que antes destruye valor, sino antes conduce a la destrucción de valor. ¿Por qué? Por los plazos tan altos que le estamos dando. ¿Cómo me están escuchando, muchachos? ¿Aló? Bien. Sí, sí me están escuchando bien. Hay segunditos, pues, pero poquitos donde se baja un poquito, pero son pocos, pues, realmente. Se entrecorta a veces. Ok, vale. Cuando se entrecorte, muchachos, y requieran que vuelva a repetir, me dicen, listo, por favor. Que a mí a veces sí me sale aquí me sale el mensaje que su señal está siendo inestable, pero no sé a ustedes cómo les esté llegando, entonces sigo pendiente ahí. Bueno, entonces, muchachos, esta partecita que pinté acá, ¿cierto? Esta partecita que pinté acá, ay, esta de acá, estos 6 puntos, por ejemplo, son muy importantes para la determinación del poder de negociación, tanto con clientes como con proveedores. ¿Listo? ¿Y cuál es la idea? ¿O qué es lo que busca la gestión del capital de trabajo? La gestión del capital de trabajo busca minimizar la cartera, ¿listo? Minimizar la cartera, busca minimizar los inventarios que se tienen, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, busca minimizar el uso de bodegas y de un stock de inventario considerable, porque recordemos que eso es inversión, y la pregunta que nos tenemos que hacer siempre nosotros como economistas financieros es si algo está en la parte izquierda del balance general, es porque alguien está poniendo el dinero en la parte derecha. Siempre pensemos en esto. Si algo está en la parte izquierda es porque en la derecha alguien puso el dinero. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién pone ese dinero? Entonces, como las cuentas por cobrar y los inventarios están en la parte izquierda del estado de la situación financiera, es decir, el balance general, lo que tenemos que hacer nosotros, hacer la gestión es a minimizarlo. Ojo, no estoy diciendo que sea cero. ¿Por qué no estamos diciendo que sea cero? Porque el giro normal de los negocios implica financiar a mis clientes. El punto que nosotros tendríamos que encontrar, que no es objeto de este curso, pero yo quiero que se lleven esa idea, es hay que encontrar el capital de trabajo, digámoslo, óptimo, o el capital de trabajo objetivo, mejor, me gusta más esa palabra, con el cual la empresa puede operar en el corto plazo sin contratiempos. Listo, yo creo que por aquí nos faltó esa definición aquí un poquito. Sin contratiempos. Uy. ¿Qué quiere decir sin contratiempos? Que llegue el cliente a comprarme y que encuentre producto terminado. ¿Listo? Sin contratiempos. Por otra parte, aquí tenemos, por otra parte, muchachos, aquí tenemos algo en esta parte, que es, si el sector en el cual está inmerso la empresa tiene pocas barreras de entrada, ojo, tiene pocas barreras de entrada, muy posiblemente sea un sector muy competido donde los márgenes donde los márgenes son muy estrechos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede entrar al mercado y romper precio.
Entonces, muy posiblemente se puede encontrar uno con empresas que, que entren con facilidad al mercado, muy posiblemente, y esto se da en empresas que requieren baja inversión en capital, simplemente entran por capturar el mercado, por robarse, comillas, o por tener una torta, un pedazo de esa torta del mercado. Lo que hacen es trabajar a precio o en ocasiones por debajo por debajo del costo, perdón, trabajar a costo o en ocasiones por debajo del costo, y lo que hacen es quebrar los márgenes, no solo de esa empresa que está entrando, y obviamente ya sabemos que los márgenes van a ser en ocasiones hasta cero o negativos, sino que en términos generales del sector puede llevar a que los márgenes sean muy estrechos. Entonces, una, una, una señal que la empresa está inmersa en un sector muy competitivo que tiene pocas barreras de entrada y pocas barreras de salida son los márgenes estrechos. Los márgenes estrechos, que me dice que hay mucha competencia, que posiblemente no se venda un producto diferenciado, sino un producto casi que, comillas, un commodity, es decir, un producto que lo podría, en este caso, un producto genérico, ¿cierto? Donde pueda entrar cualquier empresa, entrar sin ningún problema y salir sin ningún problema también. Entonces, en ese tipo de sectores encontramos márgenes estrechos. ¿Listo? Cuando digo márgenes estrechos, márgenes bajitos, 10%, 8%, 7%, márgenes, y aquí está hablando del margen de EBITDA especialmente. ¿Listo? El 15% sigue siendo un margen todavía estrecho. Yo creo que a partir del 20, 21 ya podríamos considerar que ya no es tan competido. Sí, aún sigue siendo competido, pero no hay, no hay una competencia así que uno diga que va a llegar a romper márgenes. Y también cuando tenemos productos sustitutos. Estos productos sustitutos están en función de que si la empresa también está produce un producto donde tiene su sustituto y el sustituto es más barato, entonces los márgenes son estrechos también. ¿Listo? Por eso, muchachos, las empresas tecnológicas, las empresas de innovación, las empresas en términos generales tienen o dedican parte de sus utilidades a reinversión en innovación, porque las innovaciones tienen unos márgenes, al principio pues tienen márgenes hasta negativos, ¿cierto? Hasta que sale a producción y digámoslo, coge una, una respuesta aceptable del mercado. Los márgenes son muy buenos, ¿cierto? Son muy buenos y son muy buenos porque es un producto innovador, es un producto que pues las personas lo están usando y es un producto que está generando o que conduciría a la generación de valor. ¿Listo? Pasando un poco ya a la parte numérica, entonces miremos, muchachos, esta empresa. ¿Listo? Miremos esta empresa que tenemos acá. Voy a cambiar aquí un poquito el color. Miremos acá. Listo, me dicen por favor si siguen viendo. ¿Están viendo, cierto? Ah, pero aquí no puedo escribir. A ver. Sí, profe. Ah, ya sí. Listo, entonces miremos acá. Miremos acá. Ah, ¿qué pasó? Acá. Listo, estamos acá. Entonces aquí tenemos la empresa A, ¿cierto? Esta empresa A, tenemos 2 años de esta empresa. Tenemos el año 2008 y tenemos el año 2009. Listo. Tenemos 2 años. Información adicional que nos dan. El costo de venta, es decir, el costo de la mercancía vendida, es el 60%. ¿Listo? Es decir, si para el primer año o en este caso 2008, es 1000 las ventas y el costo de ventas es el 60%, quiere decir que el costo de la mercancía vendida es 600 millones. Por otra parte, si en el 2019, si esto es 1200 y el costo de ventas es el 60%, esto es 720. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien o no?
¿Hasta ahí algo nuevo? No, o sea, se entiende, ¿cierto? Muchachos. Aló. Profe, ¿me repite ese porcentaje del 60%, por favor? Claro, mira. Hola. Tranquilo, Simón. Este costo de ventas es el 60% de la venta. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso de ventas, o por cada 100 pesos mejor, 60 pesos es el costo de mercancía vendida. ¿Listo? Y 40% es la utilidad que nos va a dejar. Listo, profe, ¿Listo? genial, muchísimas gracias. Con gusto. Así se entendería ese 60%. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Ojo acá, ojo pues acá. Aquí nos están diciendo lo siguiente. Nos están diciendo, las cuentas por cobrar son a 90 días. Listo, ojo, cuentas por cobrar a 90 días. Pregunto, ¿cuántas veces en promedio me van a pagar mis clientes al año? Esto aplica para los 2 años. Es decir, ¿cuál sería la rotación de las cuentas por cobrar? Profe, 18. Pero solo para un año. 4 veces por Sería año. 4, profe. 4, es correcto. Entonces uno quiere aquí, para calcular la rotación, sería 360 por los días, ¿cierto? Y en este caso estos días hace referencia a 90. Entonces esto da igual a 4, ¿listo? 4x y esta de que representa veces. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en promedio mis clientes al año me están pagando 4 veces. ¿Listo? Que mis clientes en promedio me están pagando 4 veces al año. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto fuera el año completico, ¿cierto? Si esto fuera el año, esto es 90, 180, 270 y por acá, esto quedó un poquito como... Y por acá tenemos 360. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aquí, vendo, me pagan. En promedio, vendo, me pagan. Vendo, me pagan. Vendo, me pagan. Entonces, ¿qué es lo que esperamos aquí al final? ¿Listo? ¿Qué es lo que esperamos? O qué es lo que uno vería en un balance general, ¿cierto? Aquí necesariamente este al final no es que me lo vayan a pagar, ¿cierto? O eso es lo que lo que uno proyectaría en un balance, es tener al finalizar el año 2008 unas cuentas por cobrar de 250 millones de pesos. ¿Y de dónde salieron esos 250 millones de pesos? Entonces sería las ventas dividido, ¿cuánto? La rotación. ¿Listo? Y estas son las cuentas por cobrar. O ese sería la inversión en capital de trabajo relacionado con cuentas por cobrar que debe tener la empresa o que tuvo, aquí hablando en pasado, en ese año. ¿Me hice entender, muchachos, en este ejemplo de dónde salió el 250? No, profe, qué pena, me vuelves a repetir, es que se escuchó súper entrecortado. Tranquila, tranquila, no hay problema, lo entiendo. Mira, ¿de dónde se escuchó entrecortado, Fer? ¿Desde dónde viene el 250? Ok, listo. Entonces, el 4 está claro. ¿De dónde sale ese 4? Sí, es Sí. la rotación. Ajá. Sí. Ok. Sí. Ok, de nuevo. Me dices que la rotación tiene que ser alta. ¿Y qué significa que sea alta? Profe, que los plazos de pago son cortos. Que los plazos de pago son cortos, muy bien, Alejo. Es decir, cuando hablamos de rotación de cartera, ¿y quién fue el que habló primero? Antes de Alejo. ¿Quién? Nadie. ¿Quién, muchachos? ¿Quién habló ahí? El alumno
Ya tenemos alumnos invitados y todo, lo que veo. Bueno, eso está muy bien. Entonces tenemos que, tiene que ser alto, indicando que los plazos de pago de mis clientes son cortos. Miren aquí algo que no nos hemos preguntado todavía, pero es importante considerarlo en el análisis. Recuerden, muchachos, en la universidad formamos mentes críticas que construyen sociedad y que construyen país, no solo que se dedican a criticar, no. No, eso no es, o sea, criticar sin construir no es criticar. O sea, vamos a construir, es decir, vamos a decir, ¿por qué este número está así y por qué no podría ser más alto? No. O sea, es decir, vamos a tener un focus acá en algo que no hemos considerado todavía. Mire que esas ventas que están ahí, esas ventas vienen del estado de resultados integral. Y pregunto, esas ventas del estado de resultados integral, esas ventas del estado de resultados integral son caja todavía. Perdón, son caja. No. ¿Cierto que no nos hemos hecho esa pregunta? De hecho, otra pregunta un poquito más allá. ¿Esos 1.000 millones del año 2008 fueron a crédito o fueron a contado? ¿Qué parte de esos 1.000 millones fueron a crédito y qué parte fueron a contado? No sabemos, ¿cierto? Entonces, ojo ahí. Cuando uno no tiene la información de la participación de esos 1.000 millones de pesos en cuentas, en ventas a crédito, ¿cierto? Uno hace el análisis asumiendo las ventas completas, ¿cierto? Si uno quisiera hacer un análisis más detallado, mucho más crítico, mucho más analítico, para tomar mejores decisiones, uno lo que haría es, de estos 1.000 que hay acá, oh, de estos, de estos, de estos, de estos mil que hay acá, por ejemplo, si nos hubieran dicho, ojo, si nos hubieran dicho, el 30% de esas ventas fueron a contado. Entonces, ¿qué tendría que cambiar en el análisis? Ojo, 30% fueron de contado. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar en el análisis? La rotación, no. Ujú. Este que pusimos acá, mira, este que pusimos acá, estas ventas deberían ser, para tener un mejor detalle, las ventas a crédito. ¿Listo? No las ventas totales, porque la pregunta es, ¿qué rotación tiene un cliente que me paga de contado? Pues me está pagando de contado. Y yo lo que quiero validar es en cuánto me rota la cartera. La cartera. Listo. Santi Franco, sí, al final de la clase hacemos eso, ¿listo? Explicar lo de las últimas notas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para concluir en esta parte, muchachos, si yo no tengo el detalle de las cuentas, perdón, si yo no tengo el detalle de la política, ¿cierto? Porque eso va dentro de la política, de ventas a crédito, ¿cierto? De la política de ventas a créditos, tengo que trabajar las rotaciones y la inversión en capital de trabajo, tengo que trabajarla con todas las ventas totales. Si yo tuviera, vuelvo y repito, si tuviéramos la participación o el porcentaje de ventas a crédito o el porcentaje de ventas a contado, con cualquiera de los dos sacamos el de las ventas a crédito, simplemente utilizamos ese valor. De hecho, yendo más a profundidad en el análisis, yo puedo tener las ventas a crédito, ¿cierto? De hecho, uno puede hacer un arbolito aquí. Uno tiene ventas, ¿cierto? Esas ventas pueden ser a contado o esas ventas pueden ser a crédito, ¿cierto?
Y esas ventas a crédito pueden ser a clientes, esas cuentas pueden ser a empleados y esas cuentas pueden ser a socios. Bueno, y esta misma clasificación puede ocurrir con estos de acá. Es decir, esto puede ser así, también así, ¿cierto? Esta misma clasificación. Si uno quisiera hacer el análisis detallado de solo la rotación de la cartera de los clientes, pues trabajaría uno con este. ¿Listo? Simplemente, muchachos, yo les estoy dando a ustedes más elementos de análisis que se hacen en la realidad empresarial. Aquí clase pues por tiempos y porque no es tanto el objeto de estudio llegar a ese nivel de detalle, pero el mensaje que quiero que ustedes se llenen es uno debería pasar de lo macro a lo micro. Y aquí a lo macro, ese análisis macro podría ser trabajar con las ventas totales. Luego si tenemos la política de ventas a crédito, entonces venga, si ese es el 30%, si este es el 70% y este es el 30%, por poner cualquier ejemplo. ¿Listo? Entonces uno trabajaría con esta ramificación, ¿cierto? Entonces ventas a crédito y cogería la partecita. Pero eso de qué va a depender, muchachos, también de un buen sistema de información, que se pueda tener ese nivel de detalle. Si uno tuviera ese nivel de detalle, podría hacer unos informes tremendos. ¿Listo? Pero por el momento quedémonos trabajando con las ventas. Bueno. Luego, ¿qué nos dicen acá? Listo, nos dicen, el inventario rota cada 30 días. ¿Listo? El inventario está rotando cada 30 días. No me dicen si es inventario de producto y proceso, perdón, materia prima, producto proceso, producto terminado. Muy posiblemente sea o el de toda la cadena, desde que llega materia prima hasta que sale a producto terminado, o posiblemente sea, si es una empresa productora, ¿cierto? Productora. Si es una empresa comercializadora, estuviéramos solamente en la última partecita de producto terminado. Y aquí me dicen que ese inventario está rotando 30 días. ¿Qué me indica, muchachos, que ese inventario rota cada 30 días? Me está diciendo que desde que llega, vamos a suponer que es una empresa comercializadora, desde que llega el producto a mi bodega hasta que se vende, pasan 30 días. ¿Listo? Pregunto, ¿cuánto es la rotación en veces? 12 veces. 12 veces, muy bien, considerando un año de 360 días. Ahora, ¿de dónde sale ese 50 millones? ¿Y de dónde sale el 60 millones? Profe, igual de dividir por la rotación. Las ventas, no. A ver, preguntémosle por aquí a Juan David Calle. Juan David que empezó el curso muy animado y está muy perdido en las últimas clases. Juan, ¿de dónde sale ese Es 50 que, millones? no sé, me quedó una duda con lo anterior, con esto Señor. con los 250. Es que, o sea, vos dijiste que los 1000 son ventas, ¿cierto? Normal. Ajá. Pero entonces, los 250 no son las ventas a crédito de esos 1000. Es que me confundí ahí. Eh, O sea, porque usted dice que las ventas de crédito no las dan, pero esos 250 millones no serían las ventas a crédito, por ser cuentas por cobrar. Y ya el resto serían ventas normales que se hicieron así sin crédito, sino que se pagaron directamente, o sea, 750 millones. así como lo estás haciendo, sí, ¿cierto? Así como lo estás haciendo, las cuentas planas, sí, pero no necesariamente, ya me estoy yendo un poco a la realidad empresarial, no necesariamente estos 250 millones indican el total de cuentas por pagar de todo el año. Es decir, aquí es como voy a terminar.
De hecho, miren aquí algo. Este análisis de este caso, como les dije anteriormente, asume que las ventas todas fueron a crédito. Está asumiendo que todas las ventas fueron a crédito. ¿Qué pasa? Que al finalizar el año ya me pagaron 750 millones y todavía me deben 250. O sea, esos 250 representan lo que me queda pues debiendo. Correcto, correcto. Y todo lo otro fue a crédito, los 1.000 millones. Sí, pero ya los 750 me los pagaron. Es decir, ya me pagaron Exacto, sí. 750 O sea, pagaron los 750 y ya 250 es lo que me queda, Correcto, o sea, lo que quedan debiendo pues. correcto, así es. Ah, Así es, listo, pero ya. así es, así es. Así es. Bueno, Juan, entonces, cuéntame, ¿de dónde salen esos 50 millones? Entonces esos 50 es lo que queda de inventario al final de año. Ok. ¿Pero de dónde sale ese número? Pues no sé, o sea, a ver, hubo rotación de cada 30 días y eso es lo que me quedó al final del año, ¿no? Ok. Ajá. Pero ¿de dónde sale ese número? No sé, no sabría decirte que del inventario original, ¿Qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo estos 600, ¿cierto? pero ese es el costo de ventas. Ajá. O sea, eso es lo que yo estoy vendiendo. Yo debería tener un inventario en función, digámoslo que aquí hay una cadena que es, aquí está lo que vendo, cuánto me cuesta y por aquí está el inventario. ¿Listo? Y por aquí está el inventario. Ah, mire, Fernanda ya respondió ahí, que 600 Es dividido correcto, Fernanda. 12. Ajá. Ese es el tránsito que yo quería hacer ahí, esa es la explicación que yo quería hacer ahí. Entonces, ¿qué pasa? Para calcular la inversión en inventario, esta inversión en inventario yo la tengo que calcular en función del costo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo esto lo vendo, miren algo, si yo estos 600 los vendo en un año, ¿cierto? En un año, o sea, eso es lo que me cuesta a mí vender todo lo que vendo en un año. Ojo, lo que me cuesta. No estoy hablando del precio de venta, estoy hablando del costo. A mí me cuesta vender en un año 600 millones de pesos, ¿cierto? Pero resulta que yo estoy vendiendo cada 30 días. Entonces, si todo esto es un año, ¿qué partecita es 30 días? Entonces ahí Fernanda nos dice, profe, esos son 600 dividido la rotación. ¿Listo? Entonces, esta parte que está acá de inventario, ¿cómo lo calcularíamos? Costo de la mercancía vendida dividido la rotación en días, ¿cierto? Ah, espérate, perdón. Esto es la rotación. Profe, eso sería como la rotación del inventario, porque ya tendríamos la Ajá. rotación de las cuentas. Total, así es. Y este sería entonces, sería 600 dividido 12 y quedaría igual a 50. ¿Este 12 de dónde salió? 360 dividido 30. ¿Listo? Entonces, ahí es donde sale este 50. Análogamente sale este 60 acá. Para responder a Dani Ariza, que preguntó ahorita por los porcentajes, este 20% es el crecimiento entre estos dos. Este 20 es el crecimiento entre estos dos. Este 20 es el crecimiento entre estos dos. Listo, gracias, profe. Listo, Dani. Pero Dani, ¿sabes por qué se hace ese control ahí de esos crecimientos? ¿Recuerda por qué? Eh, porque la proporción de crecimiento de los ingresos tiene que ser mayor que la de los egresos, no sé. Ajá. Porque los tenemos que monitorear, que los costos y gastos no crezcan en mayor proporción que las ventas. Listo. Listo, entonces mira aquí, ¿esto en cuánto está creciendo? El 20. ¿Cuánto crecieron las ventas? El 20. Listo. Eso es por ese motivo fundamental. Aquí ya que tenemos, entonces tenemos
más cuentas por cobrar más inventario. Si yo sumo estos dos, aquí me estaría dando 300 y aquí me estaría dando 360. Eso es lo que llamamos, muchachos, el capital de trabajo, así solito, capital de trabajo. ¿Listo? Cuando sumo cuentas por cobrar más inventario, sería capital de trabajo. Nos dan otra información, nos dan las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Ese dato ya no lo indican. Este sería también el de balance. Es decir, si yo me voy al balance general, sumo las cuentas que vimos anteriormente en el curso y que están detalladas también en la plataforma, estas cuentas por pagar en esta parte. Muchachos, en la sección de ROIC también se explica el cálculo del capital de trabajo, ¿cierto? Para que bueno, o se explica parte del capital de trabajo. Yo creo que no se explica todo completo, pero se explica parte. Aquí nos dicen que son 100 millones y aquí 120. ¿Cómo leo estos 100 millones y cómo leo estos 120 millones? Te recordemos, todo lo que esté en la parte izquierda es porque alguien lo está financiando en la derecha. Y cuando digo alguien, puede ser proveedores de bienes y servicios, acreedores financieros o accionistas. Llévese en este mensaje, muchachos, para la vida. En las empresas, como en la vida personal, todo lo que esté en sus activos, ya sea personales o en su empresa, alguien en la parte derecha los tuvo que haber financiado. ¿Cierto? Alguien. Por eso cuando ustedes vean pasar un carro de Argos, un carro, un camión recolector de basura, de empresas varias, un carro no sé, de Coca-Cola, un carro de... Uy, hace tiempo no veo un carro de Coca-Cola. ¿Qué más? ¿Un carro de qué? Un carro repartidor. Pónganse a pensar en esto. Ese activo dentro de la empresa, perdón, ese camión dentro de la empresa está en el activo. Propiedad, planta, equipo, automóviles. Ahí debe estar, ¿cierto? Entonces, está en la parte izquierda. La pregunta que nos debemos hacer, ¿quién está poniendo el dinero en la parte derecha para que ese activo esté operando en la empresa? ¿Listo? ¿Quién está operando en la parte de... quién está poniendo los recursos? ¿A quién sacó la caja para poder que la empresa usufructe ese activo? Y como ya lo vimos en el curso y como ya lo discutimos y lo vimos por ahí en un video también, la rentabilidad de los activos debería estar exenta de los efectos de la financiación. Un carro funciona o una maquinaria funciona independiente si fue financiada con deuda o con recursos propios o con proveedor, en fin. Entonces, por esa parte ya deberíamos de tener esa claridad. Entonces, muchachos, de estos 300 que tenemos acá, de estos 300, 100 millones nos lo están financiando. ¿Listo? 100 millones nos lo están financiando. Puede haber sido directamente el proveedor o una combinación entre todos esos rubros. Creo que fueron como 5 ítems que lo vemos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa necesita realizar inversiones o necesitó, hablo en pasado, porque ya esto es 2008, necesitó 200 millones de pesos de inversión en capital de trabajo para poder operar. ¿Listo? Y para el 2009 necesitó 240. Aquí hay algo extremadamente importante, muchachos, que yo quiero también que ustedes se lleven para su vida profesional y personal. No es que aquí se tenga que realizar una inversión de 240 millones. Aquí hay un delta de 40 millones. Es decir, ¿cuál es la inversión adicional en capital de trabajo que se tiene que hacer? No es que se tenga que volver a invertir 240, no, lo que se busca son los deltas de crecimiento respecto al capital de trabajo. ¿Listo? Entonces aquí también que vemos. Aquí también que vemos, muchachos. Bueno, que esto aumentó aquí 60 millones, que también corresponde al 20%. Entonces aquí tenemos un ejemplo relativamente sencillo, pero es para que nos llevemos una idea de las cuentas y de los crecimientos en el capital de trabajo neto operativo. ¿Para qué hicimos todo esto, muchachos? Aquí hicimos todo esto para
tener el segundo indicador del Metric 6, recordemos que el primero es el margen EBITDA y el segundo es la productividad del capital de trabajo, es decir, el PKT. Este PKT lo que mide es lo siguiente, miremos cómo lo está calculando. KTNO dividido ventas. ¿Listo? KTNO dividido ventas. KTNO dividido ventas. ¿Qué me dice esto, muchachos? Por cada peso de ventas, ¿cuántos centavos se quedan en la operación? O sea, ¿cuántos centavos se tienen que invertir como capital de trabajo? Es decir, ¿qué me quiere decir aquí esto? Y mire que tiene sentido. Miren acá, estoy vendiendo 1.000 millones. Yo, láser acá yo, sí. Uy, perdón. Un segundito, muchachos, acá. Acá. Estoy vendiendo 1.000 millones, miremoslo acá. Estoy vendiendo 1.000 millones y de esos 1.000 millones la empresa tuvo que invertir 200 millones de pesos en KTNO. Listo, 200 millones de pesos en KTNO. ¿Qué quiere decir eso? Si nos vamos, hacemos un símil con los usos del EBITDA, ¿cierto? Recordemos que el segundo uso del EBITDA es KTNO, ¿cierto? KTNO. Entonces vamos a suponer que que este 20% se va en este rubro, ¿cierto? Entonces, si este 20% se va en este rubro, el 80% quedan para estos 4 adicionales. En ese orden de ideas, yo tengo que velar o tengo que vigilar, controlar, monitorear que esa productividad del capital de trabajo sea alta o sea bajita. Bajita, ¿no, profe? Que sea bajita, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que entre más venda, menos inversión en capital de trabajo voy a requerir. Por eso, muchachos, y este indicador es el que me permite determinar o el que me conduciría a tener una conclusión a priori. Digo a priori porque vamos a ver otro indicador que es mucho más efectivo, es si a la empresa le justifica o no crecer. ¿Listo? Miren, por ejemplo, acá, esto es un ejemplo mental que les voy a plantear, pero pensemos en esto. ¿Qué pasará si acá en este 20% nos hubiera dado, no sé, nos hubiera dado 35%? ¿Listo? Nos hubiera dado 35%. Por aquí Dani pregunta, profe, pero el PKT no debería ser alto, claro, y el KTNO bajito. Dani, si el KTNO es bajito, el PKT me va a dar alto. Es decir, cambia acá si quieres. Acá nos dio el 20%, ¿cierto? Aquí nos dio el 20%. ¿De dónde salió este 20%? Pues este 20% salió en este caso de... Este 20% salió de 1.000 dividido 200. ¿Listo? Y este nos dio 20%. Perdón, al revés. No, eso, profe, al contrario. Sí, 200 dividido 1.000. ¿Listo? Y esto nos dio 20%. ¿Qué pasa si no fueran 100, que no fueran 200, sino 100? ¿Cuánto daría? 10. Daría 10. ¿Listo? Entonces, dado la relación matemática que está ahí, si el KTNO da bajito, el PKT también me va a dar bajito. O sea, el PKT, ¿qué es lo que relaciona? Relaciona el capital de trabajo neto operativo que tengo que invertir versus los ingresos. Eso es lo que me está comparando. Él hace esa comparación y le dice, venga, usted vendió 1.000. Bueno, y de esos 1.000, ¿cuánto tuvo? De esos 1.000,
¿cuál fue su inversión en KTNO? 200. Antes su PKT fueron 200. Es decir, de esos 1000, si lo vemos como el embudo que hemos visto en clase, eso se queda en el sedazo ahí se quedaría en el sedazo de PKT. ¿Y no bajaría quién? ¿El último quién es? Dani, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en alguna oportunidad lo conversé con Oscar, que cuando uno piensa en productividad, piensa en alto. Pero ese es el nombre que tiene, sí. Ajá. Estoy de acuerdo contigo. El nombre, digamos aquí el nombre está... Uno piensa que productividad en este caso sería alto y aquí sería... y aquí sería lo contrario. Dame aquí un segundo. Bueno.